y para qué sirve y demás. Así que bueno, les voy a pedir especial atención porque tengo una novedad. Dentro del parcial de ahora, una pregunta va a estar referido a este tema. Así que presten atención. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que arranque. Y si no, arranco nomás. Bien. Ahí está. Bueno, de vuelta, les recuerdo que una de las preguntas de esta parte va a entrar en el parcial de hoy, así que presten atención, tampoco es que sea tan rebuscada la pregunta, pero presten atención a lo que vamos a charlar. Si cualquier duda que tengan, me preguntan, obviamente. Bueno, dentro de los paradigmas de programación, yo les había comentado en su momento que básicamente hoy día podríamos hablar de los 3 paradigmas o 4 paradigmas principales, el imperativo, bastante conocido, bastante difundido, aunque decayendo de algún modo en su uso, tomando un poco mayor preponderancia el paradigma orientado a objetos. Pero sin embargo también hay otro par de paradigmas que son muy interesantes que tienen que ver con la programación lógica y funcional. Estos 2 últimos paradigmas están como enmarcados dentro de lo que se llaman paradigmas declarativos. Por eso tienen algún punto de contacto. Incluso en la primera clase ya charlamos un poco de esto, y lo que quiero hacer ahora es profundizar un poco en lo que es el paradigma lógico específicamente. ¿Por qué se dice que estos paradigmas son o podrían considerarse declarativos? Porque, y esto por ahí es muy importante, ¿no? Porque el paradigma lógico y en el paradigma funcional, los programas se declaran, ¿no? Fíjense que cuando escribíamos funciones, esperen un segundo que se apagó todo esto. Ahí está. Entonces les decía que dentro de lo que se pueden decir, se conoce como paradigmas declarativos, podríamos encasillar a el paradigma funcional, que lo vimos con algún detalle, y el paradigma lógico. ¿Por qué, digamos? Porque en estos 2 paradigmas los programas se declaran. Como se declaran las funciones en el paradigma funcional, en el paradigma lógico se declaran reglas, ¿no? Reglas lógicas que van a servir para hacer deducciones. Y esto por ahí también es importante, ¿no? ¿Para qué sirve el paradigma lógico? En realidad, el paradigma lógico nace a partir de la necesidad de que las computadoras tengan algún comportamiento inteligente, más o menos parecido al humano, ¿no? O sea que lo que van a intentar hacer es hacer un proceso de deducción, ¿no? Un proceso de deducción mediante un motor de inferencias. ¿Por qué se llama esto así tan raro? Porque hay un procedimiento que el programador no escribe, que ya está determinado de antemano y que es siempre el mismo, que realiza una inferencia. Miren, yo les voy a contar qué es una inferencia, un proceso de inferencia. Yo puedo inferir algo encontrando conocimiento a partir de otro conocimiento. Por ejemplo, vamos con un ejemplo fácil, sencillo. Miren,
Por ejemplo, si yo digo, como hoy día, que llovió toda la siesta, ¿no? Entonces si digo, si está lloviendo y yo salgo afuera, me voy a mojar, ¿no? Si me mojo, es probable que me engripe, por ejemplo. Y si me engripo, voy a estar en cama. Por ejemplo, ¿no? Ese conocimiento es lo que ya sabemos. Entonces, si, por ejemplo, alguien me preguntase, ¿vas a estar en cama? Entonces, yo para responder esa pregunta debería hacer un proceso de deducción. ¿Qué deducción debería hacer? Y debería buscar todo el conocimiento que tengo, ¿no?, como para poder saber si ese hecho de estar en cama es verdad o no. Entonces, ¿qué debería saber? Primero, debería saber si está lloviendo, ¿no? Y debería saber otro hecho que debería darse, es que yo salga afuera. Si esas dos premisas son ciertas, ¿no?, esas dos premisas son conocidas como verdaderas, entonces, a partir de ellas y esas reglas que les acabo de nombrar, yo podría inferir que voy a estar en cama. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que si llueve y salgo afuera a la intemperie, me voy a mojar, y si me mojo, me voy a engripar, y si me engripo, voy a estar en cama, ¿no? Entonces, sabiendo si llueve y si salgo afuera, voy a poder inferir que voy a estar en cama. ¿Por qué? Porque se dan una serie de reglas a partir de esos dos hechos verdaderos que me permiten inferir que voy a estar en cama, ¿no? Entonces, no sé si se entiende el ejemplo. Escucho. ¿Se entiende o no el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, entonces, ese proceso que yo acabo de hacer, es lo que necesitamos que la computadora lo haga. Y para hacerlo, necesita un motor de inferencias. O sea que el corazón, si se quiere, del paradigma lógico es el motor de inferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esas reglas y esos hechos, que es lo que va a escribir el programador, de vuelta, el programador solo escribe reglas y hechos, las que acabo de nombrar, con una forma especial, ¿no? Ya les voy a mostrar cómo. Y ese motor de inferencias, que es propio ya del lenguaje, se produce, ¿no?, una inferencia de conocimiento. O sea, puedo inferir o deducir, también se dice, nuevo conocimiento a partir de lo que yo ya sabía. Eso ocurre en un paradigma lógico. En el paradigma funcional, ¿qué pasaba? No había un proceso de inferencia, sino que había un proceso de reducción. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es importante aquí, por ahí diferenciar que el proceso en el paradigma funcional, el proceso de deducción, se produce a partir, el proceso de reducción es el que va a permitir encontrar la expresión normal, que era la expresión irreducible, que era el resultado de evaluar las funciones y demás, ¿no? Entonces, eso ocurre, el proceso de reducción ocurre en el paradigma funcional. En el paradigma lógico se utiliza un proceso distinto, ¿no?, que se llama motor de inferencias, ¿no? O sea, proceso de inferencias a partir de un motor. Ahora yo les voy a contar rápidamente cómo se hace eso. Pero básicamente eso es lo que persigue el paradigma lógico. Deducir conocimiento a partir de otro conocimiento. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que este paradigma aplica a un tipo de problema especial, ¿no? Es en donde más cercano es y más afín, ¿no?, que son los problemas en donde no existe un algoritmo específico para resolverlo, sino que hay que hacer un proceso de búsqueda de la solución, ¿no?
¿Por qué un proceso de búsqueda? Porque no hay una serie de pasos específicos para encontrar la solución al problema, que sería la deducción, el conocimiento que queremos encontrar. No hay un proceso específico, sino lo que tenemos que hacer es un proceso de búsqueda. Y en general, eso se hace cuando no existe un algoritmo así específico que lo resuelva, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo quiero encontrar el factorial de un número, yo sé que tengo que hacer tal cosa, multiplicar todos los números. O sea, el factorial de un número n es ese número por n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar a 1. Yo sé que ese es el procedimiento y no hay un mayor problema. Ese es el algoritmo para resolverlo. Pero hay algunos problemas en donde no existe este procedimiento determinado, sino que la solución del problema se la encuentra buscando en un árbol de búsqueda. No existe un algoritmo específico, sino que hay que buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Mediante una prueba y error. Acá se utiliza algo que se llama prueba y error. Buscamos como en un mar de posibilidades. Y ese mar de posibilidades puede ser chiquito o puede no ser. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente es buscar caminos posibles de solución hasta que la encontramos. Y si no lo encontramos por ese camino, volvemos para atrás y vamos por otro camino. Entonces, básicamente lo que hacemos es buscar alternativas posibles en un árbol de búsqueda. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Voy a ir avanzando un poco más rápidamente, ¿no? De vuelta, en el paradigma lógico, usamos un proceso de búsqueda de la solución, no está especificada directamente, sino que tenemos que encontrarla. Por lo tanto, vamos a necesitar un proceso de control, que es ese motor de inferencias que yo les decía hace un ratito. Los programas se van a escribir mediante solamente dos formas de escritura, reglas y hechos. Fíjense que se empareja más o menos con el ejemplo que yo les di al principio, reglas y hechos. Hechos son, por ejemplo, que está lloviendo, un hecho, algo que ocurre, o que yo salí afuera, algo que ocurrió efectivamente. Y después reglas, por ejemplo, si llueve y salís afuera, te vas a mojar. Esa es una regla. Entonces, esas son las cosas que vamos a poder escribir cuando específicamente queremos, cuando queremos escribir un programa lógico. Y finalmente lo que vamos a hacer es vamos a encontrar una solución si es que existe. Y acá también viene otra característica. Hay problemas en donde, aunque busquemos, las soluciones no las vamos a encontrar porque no tienen solución. No existe una solución. Y después lo que puede pasar es que puede haber más de una solución. Y obviamente en esa situación en donde puede haber más de una solución, algunas pueden ser mejores que otras, ¿no? O sea que hay algunas soluciones buenas y otras soluciones que no son tan buenas. Entonces, a modo de resumen hasta aquí, dentro del paradigma lógico, lo que vamos a hacer es escribir un programa con reglas y hechos. Nada más. ¿Sí? Un programa con reglas y hechos. Vamos a utilizar un proceso de control a partir de un motor de inferencias que va a realizar mediante un proceso de búsqueda de la solución, va a tratar de encontrar la solución al problema. Ahora vamos a ver un ejemplo bien concreto. ¿Cómo lo va a hacer? Eso está especificado en el motor de inferencias, que tiene todo un proceso lógico matemático que se estudia y que es bien específico.
que si hay algún tiempito les voy a comentar más o menos cómo es, pero si no, sepan que es un proceso en donde a partir del programa, a partir de las reglas y los hechos, se infiere conocimiento nuevo que va a ser la solución del problema. Esa es la cuestión. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar aquí? Diferentes tipos de problemas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Ustedes conocen el cubo de Rubik, ¿no es cierto? No sé si Sí. lo habrán escuchado hablar alguna vez. Tengo un par ahí dando vueltas. Acá están, ¿ven? Esto reconocen, ¿no? El cubo de Rubik, el clásico 3x3, hay uno un poco más complejo de 5x5, y algún otro más complejo, aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de problemas? La cuestión acá es que cuando, no hay una serie de pasos específicos para resolver el problema. Los pasos varían en función del estado inicial, ¿no? Si yo les doy este estado inicial, los pasos para resolverlo son unos específicos, y si le doy, cambio esto, y si le doy este cubo con un estado inicial distinto, los pasos para resolverlo son otros. Más allá de que hay algoritmos para resolverlo, si yo no tuviese esos algoritmos, lo que podría hacer, más allá de que también me podría llevar mucho tiempo, es probar todas las alternativas posibles. Son millones, 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 ¿no? Por eso es inviable probar todas las alternativas. Pero si quisiera, lo podría hacer, ¿no? Si tengo mucho tiempo, y podría probar todas las alternativas posibles hasta que en algún momento voy a encontrar el estado al que quiero llegar, que sería el cubo con todas las caras del mismo color. En este tipo de problemas, la particularidad que tienen es que si cambia el estado inicial, la manera de resolverlos es distinta. Y a eso me refiero con este tipo de problemas en donde hay que hacer un proceso de búsqueda de la solución. Todas las veces es buscar la solución distinta. ¿Qué ocurre? Algo más o menos parecido ocurre también en un laberinto, ¿no? Si ustedes tienen que recorrer un laberinto, probablemente tendrán que hacer un proceso de búsqueda. ¿Qué significa esto? Que van a tener que caminar por una de las opciones, y si por ese lado no pueden seguir porque está tapada está cerrado el camino, tendrían que volver atrás y continuar por otro lado, ¿no? Retroceder y continuar la búsqueda de la puerta de salida por otro lado. Más o menos en este tipo de problemas, estas situaciones son las que un esquema de programación tradicional nos llevaría mucho más tiempo para resolverlo, y el paradigma lógico lo hace más o menos de manera sencilla. Yo voy a avanzar más rápidamente acá con algunas cuestiones y les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos, problema del viajante de comercio, el problema de la suma de conjuntos, de las torres de Hanoi. Bueno, hay algunos ejemplos que por ahí se pueden encasillar dentro de este tipo de problemas en donde podría ser un proceso de búsqueda para la solución. Este de aquí, particularmente, es bastante conocido, en donde había una casilla libre, esta de aquí, y había que reordenar los numeritos. Y cada vez que arrancábamos el juego, teníamos que pensar una secuencia de solución distinta. ¿Por qué? Porque nos cambiaban el estado de situación inicial, ¿no? Estado de situación inicial. Entonces,
hay algunos problemas en donde el cambiar el estado inicial nos cambia el proceso de solución. A mí me gusta particularmente este de aquí, el problema de la suma de conjuntos, y que les quiero comentar y les quiero ampliar un poquito. Imagínense ustedes que tienen un conjunto de números enteros. 5 menos 3, 8, 4, 23, 72, menos 21, de n números, y lo que hay que poder determinar es si existe algún subconjunto de ese conjunto de números que sume 0. Ese simplemente es el problema. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Pensemos todos. ¿Cómo les parece que podría resolver? Puedes elegir cualquier número del conjunto entero. Primero, si alguno de los números del conjunto es 0, listo. Ahí ya hay un subconjunto que suma 0. Pero imaginemos que no está el 0, sino que hay otros números distintos de 0. ¿Cómo puedo saber si hay algún subconjunto que sume 0? Si hay números negativos. Está bien, pero eso no me garantiza de que haya un subconjunto que sume 0. La suma de los números negativos es igual a su el valor absoluto de los números negativos es igual al número absoluto de los números positivos. Pero lo que pasa es que no, porque, por ejemplo, si hay un subconjunto de, por ejemplo, supongamos que tenemos el 3 y el menos 3. Ahí están un montón de números, pero tenemos el 3 y el menos 3. Ahí ya hay un subconjunto que suma 0. Sí. O, por ejemplo, menos 5, 3 y 2. Ahí hay otro subconjunto que suma 0. ¿Ven la complejidad que tiene? ¿Cómo puedo asegurar de que en ese conjunto de números hay algún subconjunto que incluso puede ser el conjunto total, porque cada conjunto tiene como subconjunto el mismo, ¿no? Entonces, puedo determinar cómo tengo que hacerlo. ¿Cómo busco? ¿Cómo encuentro la solución del problema? Digamos, todos los subconjuntos. Bien, ahí está. Tengo que analizar todos los subconjuntos posibles hasta que aparezca alguno. En el peor de los casos, hasta que no consulte o pruebe con todos los subconjuntos, no lo encontraré. Agarrar un par de elementos. O sea, tenés 8 elementos, agarrar siempre un de a pares, a uno le sumas y al otro le restas. Perfecto. ¿Y si ahí no está? O sea, ¿No hay ninguno? Para empezar, los 8 ya son todos ceros. Entonces a pares uno sumas y el otro restas. Y elegís cuáles quieras. Pero siempre A ver, yo arranco de un conjunto. Pruebo de a pares. En ningún caso suman 0, pero eso me garantiza de que no haya ningún subconjunto que sume 0. No. 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 ¿Por qué? Porque puede haber un conjunto de 3 elementos que sí suman 0. Exacto. Y aún probando con todos los subconjuntos posibles que pueden haber, de 3 elementos, me garantiza de que haya, y que no encuentre, ¿no? ¿Me garantiza de que no haya ningún subconjunto que sume 0? ¿Tampoco? No, tampoco. Porque digamos, hay un mismo subconjunto que es 0, 0, 0, o 0, 0, o 0 directamente. O sea, siempre está la opción de 0. Está bien, pero ese subconjunto no existe, ¿no? Pongámosle, ¿no? Entonces tendré que probar con todos los que tengan 4 elementos, ¿no? Y si ahí no encuentro, con los que tengan 5, y si ahí no encuentro, con los que tengan 6, y ahí no encuentro, con los que tengan 7. Bueno, entonces tengo que probar todos los caminos posibles. Eso es lo que yo les digo, prueba y error, un proceso de búsqueda de la solución. Tengo que buscarla, ¿no? Porque no hay ningún algoritmo que me diga, mira, proba el quinto número con el octavo, con el 14º y seguro te va a dar. No es así.
No hay ningún algoritmo que lo haga. Entonces, tendré que hacer un proceso de búsqueda exhaustiva, probar todos los caminos posibles, o todas las combinaciones posibles, o todos los subconjuntos posibles, como en este caso. Bien, bueno, es que ahí está el problema de esta clase de situaciones, de esta clase de problemas, ¿no? Valga la redundancia. Bien, para esos casos el paradigma lógico se comporta más o menos bien, ¿no? O podríamos usar el paradigma lógico para resolverlo. Hay algunos otros problemas que son muy representativos y que yo traje algunos, pero bueno, les dejo ahí la inquietud para que ustedes revisen en algún momento. Pero a ver, lo importante acá es que quiero que entiendan a qué me refiero cuando hablo de proceso de búsqueda de la solución. ¿Y por qué el proceso de búsqueda de una solución no sirve para resolver todos los problemas posibles? Porque volvamos al ejemplo de los subconjuntos. Si me cambian los números con los que parto, con los que arranco, y tengo que arrancar de cero. Porque cualquier modificación, cualquier numerito que me cambien del subconjunto con el que estoy analizando, ya claramente tengo una situación diferente, y tengo que arrancar desde el principio otra vez. Lo mismo que ocurre con el cubo de Rubik, más o menos parecido. Entonces, este tipo de problemas tienen una particularidad y un encanto especial, porque no son como todos los demás problemas. No son problemas como diríamos algoritmizables. Digo, que podamos encontrar un algoritmo que siempre funcione igual y que lo resuelva. Entonces tenemos que buscar otro tipo de estrategias. Vamos a ver un par de ejemplos más. Voy a avanzar un poquito. Miren en este ejemplo, siempre lo charlamos y lo extendemos, pero yo ya no voy a detenerme aquí, simplemente les voy a dejar para que ustedes lo piensen en otro momento. Hay dos jarras de agua. 2 jarras de agua de capacidad de 3 litros y 4 litros de capacidad, ¿no? Y como no tienen ninguna marca, nada, lo que quiero hacer es buscar una estrategia para dejar 2 litros de agua en la jarra de 4 litros. O sea, ¿cómo debería ser la secuencia de pasos para poder resolver esta cuestión? Este problema, si bien no tiene muchas alternativas, tiene varias opciones, pero no tiene muchas alternativas de solución. Digamos, en cuanto a menor cantidad de pasos, ¿no? Sí podríamos repetir algunos pasos, bueno, sí, es que crecen alternativas de solución, pero si no, no. Simplemente las operaciones que hay que hacer es volcar el contenido de una jarra en la otra, volver a llenar de agua una jarra, o tirar el contenido de alguna de ellas, ¿no? Ese es el planteo, esa es la situación. Bueno, en este tipo de problemas también, ¿no? Hacer un proceso de búsqueda quizá sea la solución más adecuada. Yo les dejo después a ustedes para que piensen, incluso acá en los slides que están subidos al aula, van a ver que está la solución, una de las soluciones, un par, ¿no? para revisar. Bien. Y vuelvo a lo último, simplemente acá, un poco para incorporar el léxico. Cuando hablamos de paradigma lógico, como tenemos que hacer un proceso de búsqueda de la solución, normalmente las búsquedas pueden hacerse siguiendo diferentes estrategias, ¿no? Y el ejemplo por ahí es cómo recorrer un laberinto. ¿Cómo recorro un laberinto? Empiezo a caminar, por ejemplo aquí, empiezo a caminar,
vengo por aquí, no tengo opciones, tengo alternativas, pero cuando me paro aquí tengo un par de alternativas, ir por acá, o ir por acá, o ir quizá por acá, ¿no? Entonces, ¿qué camino elijo en este punto? ¿Qué camino elijo? ¿Este de aquí o este de aquí? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo? El de abajo. Profe, o sea, si lo vemos así, profe, sería el de abajo. Si tuviésemos dentro del laberinto, o sea, si tuviésemos las paredes, ahí tenemos que ir probando. Nosotros sabemos que por cómo lo vemos desde arriba, sabemos cuál es la solución, pero si realmente estuvimos dentro del laberinto, hay que ir probando. No, estoy dentro del laberinto. Ese puntito que ven ahí soy yo caminando, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Voy por acá, o voy por acá, o voy por aquí? Hay que ir probando, profe. Yo priorizaría el movimiento hacia adelante y luego priorizaría movimientos hacia la derecha. En caso de que no haya opción, movimientos hacia la izquierda. Y cuando no hay ninguna de Claro. las tres opciones, vuelvo para atrás hasta que hasta tener dos alternativas nuevamente. Y ahí Perfecto. priorizo. Bien. ¿Y se les ocurre alguna otra alternativa? Ingresar, profe, y ir tanto hacia arriba, hacia la derecha. O sea, por ejemplo, estar Sí. en la intersección, ir para arriba, hacia la derecha, Sí. doblar, nos encontremos, y así, hasta que nos lleguemos a un punto de no retorno, volver. Sí. Sí, Y después hay que probar a la más o menos izquierda. lo mismo que lo La que... alternativa sería ir por la izquierda, pero más que ir para la izquierda, atrás o adelante y a la derecha, no hay muchas opciones porque para arriba no te puedes ir, no puedes volar. Claro, sí, serían más o menos todas las mismas estrategias, exacto. Eh, ¿qué otra? ¿Se les ocurre alguna otra posibilidad? Bordear el laberinto. Subirte a una Sí. escalera y pasar por arriba de los muros, pero También, o hacer parkour, profe, y escalar los muros. ¿Cómo? Hacer parkour y intentar escalar los muros. No. Profe, No, a son varias ver, posibilidades. son posibilidades, es verdad. Pero digamos que nos estaríamos saltando las reglas del juego. Eh, Porque, a ver, esa estrategia que acabamos de decir es totalmente válida y de hecho es la estrategia de búsqueda que siguen los lenguajes del paradigma lógico. Y se llama, ¿saben qué nombre tiene? Se llama búsqueda primero en profundidad. Primero en profundidad. ¿Por qué? Porque cuando empieza a caminar acá, busca en profundidad en el árbol. Fíjense, imaginen que acá abrimos una rama en el árbol cuando tenemos alternativas de camino. Abrimos una rama y seguimos por esa rama en profundidad. Cuando tenemos alternativas, seguimos, abrimos de vuelta y seguimos. ¿Ven que sigue en profundidad? Cuando por acá no puedo seguir, entonces vuelve para atrás y analiza otro camino. Cuando no puedo seguir, vuelve para atrás y analiza otro camino, ¿no? Y así, va en profundidad siempre. Pero hay otra estrategia bien distinta a esa, que ¿saben cómo se llama? Búsqueda primero en amplitud. ¿Por qué? Miren cuál es la estrategia, que es bien distinta. Cuando yo empiezo a caminar por aquí, vengo por aquí y no tengo alternativas, no hay problema. Pero cuando tengo caminos diferentes para seguir, ¿saben lo que tengo que hacer? Clonarme. Me clono y tres profes de paradigmas empiezan a caminar en paralelo. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. ¿Y qué pasa? Ya una vez que avanzan, no hace falta que vuelvan para atrás porque siempre en cada alternativa se van a volver a duplicar y van a seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. O sea que en algún momento voy a tener mucha gente caminando por ahí. Los que vengan por aquí, ven que en este punto habrá dos caminos, uno por acá, otro por aquí. Se clonará de vuelta, uno vendrá por aquí y cuando quiere seguir no va a poder, y el otro vendrá por aquí, cuando quiera seguir no va a poder, y quedarán ahí patinando, 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 hasta que se cansen. Como no comen, morirán y ya. Digamos. Pero uno de ellos va a encontrar el camino porque estamos recorriendo exhaustivamente todos los caminos posibles. ¿Ven que la estrategia es bien distinta?
¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Es como que la primera estrategia sigue un solo camino, como una computadora monolítica, si se quiere, ¿no? Un solo proceso. Cuando no puede seguir, vuelve hacia atrás y analiza el próximo camino. En cambio, la otra estrategia es como que tenemos varios mundos paralelos o varias computadoras paralelas que cada una procesa un camino distinto, ¿no? O sea, se produce un clonado de la persona y recorren en paralelo el laberinto. Si hay solución, alguno de los clones va a encontrar el camino hasta el final del laberinto y saldrá. Claramente eso queda claro, ¿no? Que eso va a ocurrir si hay solución. Si no hay solución, y todos morirán en algún momento por inanición, ¿no? Pero la estrategia A, primero en profundidad, es bien distinta a la estrategia B, primero en amplitud. Sí. Pero en cada momento donde tengamos más de una opción, estaríamos generando clones y clones de clones y clones de clones de clones de clones de clones. Exactamente. Entonces, pero hablando de recursos, eso no es muy rentable, ¿no? Exactamente. O sea, tiene su estrategia de primero en profundidad, puede que avance por un camino y tenga que volver atrás porque por ese camino no estaba la solución, ¿no? Y tendrá que recorrer el otro camino. En cuanto a tiempo, es poco óptimo, ¿no? En cambio, el primero en amplitud siempre va a encontrar la solución en el menor número de pasos posibles. ¿Por qué? Porque siempre avanzo un paso y tengo n clones. Avanzo otro paso y tengo n por n clones y así. Ting, ting, ting. Hasta que en algún momento un clon va a llegar al final y en el menor número de pasos posibles, porque no tiene que volver atrás. Pero en cuanto a recursos, es sumamente demandante. Entonces, tenemos ventaja por un lado y desventaja por otro. ¿Qué se priorizó en los lenguajes de programación lógica? Se priorizó el uso de recursos, por lo tanto, normalmente se va a utilizar una estrategia de primero en profundidad. Primero en profundidad. Esa va a ser la modalidad en que vamos a hacer el proceso de búsqueda. Y el proceso de primero en amplitud simplemente va a modo de gráfica de otra estrategia distinta, pero que es totalmente válido. Si tenemos después computadoras cuánticas o no sé qué, bueno, podríamos implementar algoritmos de ese tipo que quizá sean más óptimos. A ver, a modo de resumen final, claramente la estrategia de primero en amplitud es mucho más performante en cuanto a tiempo, pero mucho más demandante en cuanto a recursos. Al contrario de la técnica de primero en profundidad, ¿no? Que por ahí puede demandar más tiempo de búsqueda, pero no demanda demasiado recursos, ¿no? Porque lo único que tiene que guardar en memoria es un recorrido en el árbol, después cuando vuelve hacia atrás descarta todo eso y sigue por otro. Así que bueno, claramente están bien diferenciadas las estrategias. Yo les quiero mostrar después, finalmente, cómo es a ver, déjenme ir por aquí. A ver. Acá. Bien. Para ir terminando, ¿cómo todas estas ideas se trasladan a un lenguaje de programación lógica? Bueno, miren, lo que yo tengo escrito aquí, les paso igual en el chat un link a esta página. A ver,
Déjenme. Aquí la tengo. Si quieren mirar un poco, jugar un poco, ahora no, pero ahí pueden escribir programas que de hecho es el que yo tengo escrito acá, pueden escribir un programa lógico. Miren, yo al principio les había dicho que dentro del paradigma lógico lo que se escriben son reglas y hechos, ¿no? Y nada más. Y después el motor de inferencia se encarga de hacer el proceso de deducción. Bueno, miren, aquí tengo escritas unas reglas y algunos hechos. Fíjense que los que están aquí abajo son hechos. Por ejemplo, que lo que está escrito acá es que Paula es una chica. ¿Ven? Que se entiende claramente que eso es así. Utilizamos lo que se conoce como lógica de predicados, derivado de la lógica proposicional, que ustedes conocen. Esta es la lógica de predicados. Entonces, ¿qué hecho está escrito aquí? Bueno, que Paula es una chica. Y esta palabra chica aquí es el predicado. Es el predicado, por eso lógica de predicados, ¿no? Y este término aquí es un término constante en donde yo específicamente digo que Paula es una chica. Entonces se entiende claramente que eso es lo que quiero decir y se convierte esto en una afirmación, en un hecho. También digo que Julia es una chica, también digo que Carlos gusta del fútbol, ¿ven? De alguna manera estoy escribiendo con una sintaxis específica algunos hechos. Eso es lo que me obliga y con una sintaxis también específica algunas reglas. Y listo. Y ya después el motor de inferencia se encarga de encontrar, de hacer el proceso de deducción. Miren qué piola. Fíjense. Digo también que, por ejemplo, Diego gusta del rock, digo que Matías gusta de Julia, y después tengo una regla, que esta que está aquí, amigo, ¿sí? Una regla que digo, que fíjense que aparecen palabras que están en minúsculas, que son constantes, y otras palabras que están en mayúsculas, que son variables. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, la regla se lee de atrás para adelante, y digo, si alguien es una chica, y Matías gusta de ese alguien, entonces, la regla de implicación está escrita al revés, simplemente, entonces, ven que ahí resalté, a ver si puedo agrandar esto. Entonces, este 2 puntos guión es una regla de implicación hacia allá. Matías es amigo de ese alguien. Es amigo de ese alguien. ¿Ven? Escribí una regla con una sintaxis específica en donde especifico eso. O por ejemplo, acá hay otra regla que dice que si alguien gusta del fútbol, entonces es amigo, ese alguien es amigo de Matías. Y si alguien gusta del rock, también será amigo de Matías. Bien, listo. Ahí escribí reglas, escribí hechos, y ahora lo que quiero hacer es, bueno, preguntarle a ¿quiénes serán los amigos de Matías? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Quiénes son los amigos de Matías? Entonces, ahí entra en juego el proceso de deducción. Entonces tengo que decir así, bueno, si alguien es amigo de Matías, entonces tiene que ser una chica y tiene que gustar, y Matías tiene que gustar de ella. Entonces, el proceso de deducción tendrá que empezar a buscar si alguien es una chica, fíjense que acá Julia es una chica, y Matías gusta de Julia, entonces Julia es amigo de Matías. Pero también hay otras posibilidades que alguien sea amigo de Matías, simplemente que le guste el fútbol.
Entonces, el proceso de deducción tendrá que determinar a quién le gusta el fútbol, y en ese caso será amigo de Matías. Entonces, una vez que yo escribí todo eso, lo que tendría que hacer es simplemente preguntarle a Prolog, en este caso. Prolog es un lenguaje de programación lógica, y viene de la conjunción de pro y log. Programming in logic. Programación en lógica, o con lógica, o programación lógica. Bueno, y listo, y ya está. Y ahora, para preguntarles a Prolog, ¿quiénes son los amigos de Matías? Le tengo que preguntar así: ¿Matías es amigo de alguien? ¿Eh? ¿Matías es amigo de alguien? Hago la pregunta. Y Prolog va a empezar a hacer el proceso de deducción, y ya está, y me va a responder. Miren, fíjense, le voy a dar acá a correr, y me dice, mire, Matías, bueno, esa es la consulta, y me dice Julia, es una. Quiero el próximo, Carlos, y quiero el próximo, Diego. ¿Ven? Julia, Carlos y Diego son amigos de Matías. ¿Por qué? Bueno, porque hizo un proceso de deducción y determinó, mediante estas reglas y estos hechos, cuáles eran los que cumplían las condiciones impuestas por las reglas y por esos hechos. ¿Ven? Y no solo eso, sino que con todo esto yo ya podría hacer otras consultas. Por ejemplo, podría preguntar si alguien gusta del fútbol. ¿Y qué les parece a ustedes que me van a responder? ¿Qué les parece? Carlos. Carlos, exacto. Fíjense, ¿cómo pregunto eso? Tendría que preguntar así: ¿gusta X fútbol? Le doy a correr y me va a decir Carlos. Cumple la condición. ¿Ven? O sea, con un mismo programa lógico puedo hacer muchas consultas. Claro que acá es muy simple, pero si nuestra base de conocimientos, que es esto, ¿no? Porque es algo que yo sé, es grande, bueno, de esta manera es fácil de hacerlo. Fíjense que si, por ejemplo, yo escribo otra regla gusta, en donde no sé, a Diego también le gusta el fútbol, ¿sí? Entonces le vuelvo a preguntar, y ahora ya me dice que a Carlos le gusta el fútbol y a Diego también. Hay dos respuestas distintas a la misma pregunta. Dos soluciones al mismo problema. ¿Cómo lo buscó? En un árbol de búsqueda. Lo buscó en un árbol de búsqueda. ¿Cómo lo buscó? Mediante un proceso de búsqueda primero en profundidad. Y ya está. Obviamente, ese motor de inferencias tiene toda una lógica matemática que no es muy complicada, pero que permite hacer este tipo de deducciones. Obviamente también, mi programa puede ser tan complejo como ustedes quieran. El encadenamiento de las reglas puede ser tan complejo como ustedes quieran. Y lo va a hacer, ¿no? Sin problemas. ¿Se entendió? Más o menos así, a modo de pincelada.